allí Efesios. Vamos al capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí se escucha? Siento que a veces no, el micrófono no se tuerce. Ya leyendo esta pequeña sección de esta carta que va dirigida a las iglesias que están allí en Éfeso, ¿verdad?, en Asia Menor. Después de leer esta sección, quiero concentrarme específicamente desde los versículos 25 hasta el 33. Esa es la porción que voy a concentrarme en la mañana de hoy. Les ruego sean pacientes, está un poco larga. Señor nos ayude. Vuelvo a leer el texto a partir del 25 al 33, en el cual me voy a concentrar. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La vida adquiere significado con las relaciones personales. Y las más significativas de todas esas relaciones es la que existe entre un hombre y una mujer, el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio cada día
para que cada día sea mejor y se vuelva cada vez más enriquecedor y satisfactorio, es algo un poco raro hoy día, en la actualidad. Hoy muchas voces se levantan con la afirmación de que la institución del matrimonio ha fracasado. Y para muchos la solución termina siendo el divorcio. Y lo que realmente se requiere es la determinación y el esfuerzo de preservar el pacto que una vez se hizo, para que el matrimonio pueda avanzar, pueda funcionar. No es una exageración afirmar, y escuchen bien, que hoy día la familia es una institución que está altamente en crisis. Más del 50% de los matrimonios hoy están en divorcio. Y debemos preguntarnos, ¿cuánto del resto de los matrimonios que quedan, realmente de esos matrimonios que están unidos, son estables y felices? Es triste reconocer, pero muchos que en el día de su boda juraron amor y fidelidad mutua, hasta que la muerte los separara, han encontrado en esa relación de pareja muchas frustraciones y desilusiones. Y el matrimonio no ha sido ni es ese motivo de deleite, de gozo, de alegría, sino más bien el terreno donde se libra cada día grandes batallas. Una relación llena muchas veces de conflictos y desacuerdos. Sin duda alguna, y creo que no es algo nuevo que debamos saber, que de la estabilidad familiar depende la estabilidad de toda nuestra sociedad. Cuando la familia anda mal, definitivamente todo anda mal. La desintegración familiar ha sido el detonante de muchos problemas en todas las épocas. Y estoy convencido, sin duda, que en este siglo XXI esos conflictos se han agravado mucho más. Hoy día existen más ayudas a nivel secular en nuestra sociedad que en todas las épocas anteriores. Mucho más. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, muchas otras ramas que puedan estar disponibles para intentar solucionar los conflictos en la familia. Pero es extraño que en medio de esta abundancia de este tipo de soluciones, los problemas, las dificultades, las separaciones, los abandonos, los adulterios, las fornicaciones dentro de la familia están en aumento. Y la pregunta que debemos hacernos es, la pregunta que esa sociedad allá afuera se debe estar preguntando, esa sociedad sin Dios se debe estar preguntando y a la cual no le haya respuesta es, ¿cuál será el origen de que las relaciones matrimoniales y familiares se rompan cada vez más? ¿Por qué tenemos este panorama tan desolador? La respuesta para el creyente parece ser simple. La respuesta puede parecer simple, pero realmente es una problemática muy compleja. La respuesta no hay otra. El pecado. El pecado. La verdad es que el pecado lo ha dañado todo. Hablando de nuestra relación, sin duda, el pecado ha tocado y ha trastocado nuestra relación con Dios, nos hizo enemigos de Dios, trastocó nuestras relaciones matrimoniales, usurpando los roles unos a otros, trastocó nuestras relaciones paternas, maternas, donde vemos que el gobierno de la casa muchas veces lo llevan los hijos y no los padres. Y así el pecado ha trastocado todas nuestras relaciones sociales. Debido a la maldición del pecado y a las inclinaciones de nuestros propios corazones, de hombre, de mujer, del mundo que está caído, que desde entonces se han opuesto y se seguirán opuestos a la voluntad de Dios. La familia ha tenido desde entonces grandes retos y dificultades. Hoy día más que nunca, la familia es víctima de una arremetida brutal por parte del sistema, de la cultura, por todo lo que ella cree que es
anti Dios. Hoy existen menos probabilidades, escuchen bien, hoy existen menos probabilidades que todas las épocas anteriores que una familia pueda vivir unida en armonía, en amor y respeto mutuo. Las perversiones y aberraciones del corazón no regenerado están a la orden del día, a donde usted salga, en cualquier casa donde usted llegue, usted va a ver que siempre la inclinación es a mirar familias desboronadas, divididas. El matrimonio es cada vez más precario y desechado por los hombres que han decidido profundizar más en las inclinaciones de sus corazones, en sus egoísmos y en su orgullo. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en la armonía y satisfacción de un matrimonio perfecto. Cuando Adán miró a Eva, la reconoció de inmediato. Dijo, esa es mi compañera, y la llamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán no vio manchas, Adán no vio arrugas, Adán no vio imperfecciones en ella. Tampoco había un espíritu crítico en Adán, porque tanto el carácter de ella como la actitud de él eran puras. Y aunque ambos estaban desnudos, ninguno sentía vergüenza. Ambos, estando desnudos, no había vergüenza porque no había en ellos pensamientos impuros, no había en ellos pensamientos de maldad o perversos. El hombre fue creado primero y Dios le asignó ser cabeza de la mujer y la creación. Al respecto, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: la relación era tan pura que el ejercicio de Adán en su función de ser cabeza era una manifestación de amor consumado para ella. Repito, la relación era tan pura que el ejercicio de Adán en su función de ser cabeza era una manifestación de amor consumado por ella. Y la sumisión de ella era una manifestación también consumada de su amor por él. Es decir, no había egoísmo. Entre ellos no existía egoísmo. No existía un deseo individualista que mancillara su relación. Cada uno vivía para el otro en cumplimiento perfecto del propósito por el cual Dios los había creado. La relación era tan estrecha, era tan unida, era tan pura, que el mismo Dios les dice: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgadla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Definitivamente, el matrimonio fue instituido para ser compañeros. El matrimonio fue instituido para acompañarse, para no estar solo. Eso dice Génesis 2:18. Pero también fue para procrear hijos, para criarlos y llenar la tierra. Pero también Dios hizo el matrimonio con el propósito de satisfacer el placer sexual, de disfrutar puramente eso. Pero esta relación matrimonial perfecta fue interrumpida. La caída de ambos tuvo que ver con una perversión, una corrupción, una usurpación de sus funciones propias. Y fue entonces que la maldición, las consecuencias de tales usurpaciones afectaron esta primera familia. Ella peca al desobedecer el mandato específico de Dios que le había dado por medio de Adán, al actuar independientemente de Adán y no consultarle sobre la tentación de la serpiente. Y él no solo pecó al desobedecer el mandato directo dado por Dios a él, sino a sucumbir y a ceder ante el liderazgo de Eva y fracasar así en el ejercicio de su autoridad que Dios le había entregado. El matrimonio se vio corrompido, sus roles usurpados el uno por el otro. Torcieron el plan de Dios para sus vidas y desde entonces el matrimonio ha sido una lucha constante.
El ataque inicial de Satanás contra la creación suprema de Dios incluyó la corrupción a la familia. El pecado trajo una influencia divisoria en la familia. Si no me crees, escucha esto. Solamente citando el libro de Génesis. El primer homicidio de un hermano a otro. Génesis 4:8. Vemos a Lamec como un polígamo. Hombre que se casó múltiples veces. Génesis 4:23. Vemos la maldición de Noé sobre su hijo Can por mirar su desnudez. Algunos teólogos dicen que fue más que un solo mirar por parte de Can, por el hecho de que Noé le haya dado una maldición. Génesis 9. Sara persuadió a Abraham a tener un hijo con Agar. Eso es adulterio. Por el desenfreno sexual, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19. Vemos el acto sexual de Siquén contra Dina, una de las hijas de Jacob. Esto es violación. Génesis 34. El pecado de Judá y de su nuera Tamar. Prostitución, seducción, fornicación. Génesis 38. La seducción, ¿qué decimos de la seducción de la esposa de Potifar a José? Génesis 39. Y estoy solo citando algunos del primer libro de las Escrituras. Solo este primer libro nos muestra algunos pecados causados por la inversión, por el cambio de roles del esposo y la esposa. Se puede mirar claramente cómo el pecado ataca directamente la armonía del matrimonio y la familia. Satanás sabe que cuando el hogar se debilita, toda la sociedad ha de debilitarse, porque el corazón de todas las relaciones humanas es la familia. Satanás, el mundo, escuchen bien, y muchas veces nosotros mismos nos alineamos para golpear la base de aquella relación humana que más necesitamos, la familia. A la verdad se hace muy necesario que hombres y mujeres nos veamos como ayudas mutuas, idóneas, el uno al otro, para llevar vidas productivas, significativas, felices y estables. Hombres y mujeres creyentes que están acá, es crucial entender que Satanás siempre buscará la manera de engañarte, de engañarme, de hacernos creer que la verdadera felicidad se constituye en complacer todo nuestro ego, en complacer todos nuestros sentidos, en complacer todo lo que se nos antoje, expresando todo nuestro deseo sexual sin freno alguno, siendo promiscuos a los solteros, siendo adúlteros. De por sí mismo, si el matrimonio resulta difícil vivirlo bajo las consecuencias que Dios ha decretado, ahora imagínense en un mundo tan caído. Pero amada iglesia, hay esperanza. Hay esperanza, sí la hay. Los únicos que pueden sobrevivir en una generación malvada, maligna y perversa, ¿saben quiénes son? Los creyentes. Hay esperanza. Los hijos de Dios, su iglesia gloriosa, los que están llenos de su Espíritu Santo. Escucha bien, fuera de los recursos de Dios, fuera de los medios dados por Dios, una pareja no tiene probabilidad de hacer que su matrimonio funcione. No hay probabilidad que fuera de los medios que Dios ha establecido, tu matrimonio pueda funcionar. Y es por esto que el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 18 nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo nos está diciendo que debemos ser saturados, que debemos ser llenos por el Espíritu Santo, para que podamos cosechar lo que a partir del verso 21 que leímos, podamos empezar a tenerlo. Solo los creyentes llenos del Espíritu podrán someterse mutuamente. Eso dice el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, nos someteremos genuinamente solo cuando estemos llenos,
solo cuando estemos llenos de su Espíritu. En un matrimonio, ambos, estoy hablando a los creyentes, en un matrimonio, ambos podrán someterse mutuamente cuando ambos estén llenos del Espíritu del Señor. Usted podrá someterse de apariencia. Usted podrá, hombre, someterte a Cristo de apariencia. Y usted, amada hermana, podrá someterse a su marido de apariencia. Pero si ese sometimiento no se basa en el verdadero temor a Dios, déjeme decirle que en algún momento se ha de resquebrajar. Y la razón es porque no hay un verdadero temor a Dios. Y ese temor lo tendremos mediante lo que Pablo nos viene diciendo en el capítulo anterior y en toda su carta. Y Pablo nos viene diciendo que necesitamos ser despojados verdaderamente del viejo hombre. Pablo nos dice que debemos realmente imitar a Cristo y no darle lugar al diablo. Pablo nos recuerda que debemos cuidar nuestras debilidades para que lleguemos al punto de Efesios 5:18 y poder buscar la llenura del Espíritu. No podremos someternos a nuestras esposas, no podremos someternos ellas a nosotros, y estoy hablando mutuamente. Y nosotros no podremos someternos a Cristo si realmente no estamos llenos de su Espíritu. Sin duda alguna, si hay algo que impide el buen desarrollo de la relación entre un matrimonio y la familia, dos cosas: el orgullo y el egoísmo. Estos pecados se oponen al amor como la luz a las tinieblas. Es imposible construir una buena relación matrimonial donde no se corta diariamente el césped del orgullo y el egoísmo. Hermanos, es imposible sostener, es imposible enriquecer una relación matrimonial si Dios no nos ayuda. Solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede verdaderamente mortificar los pecados que impiden la estabilidad de nuestros matrimonios y nuestra familia. Solo el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestras vidas nos ayudará a cada día ir cultivando aquellas virtudes que nos fortalecen individualmente y familiarmente. Y esto es básicamente lo que el apóstol nos enseña en este pasaje de Efesios, en esa sección que leímos. Y que con la ayuda del Señor, como les dije al principio, en los próximos domingos estaremos o intentaremos llevar. Pero hoy específicamente estaremos considerando un poco más acerca de los deberes de los esposos hacia las esposas. Aunque sea hoy Día de la Madre. Providencialmente. Y es de ese compromiso, es de ese deber que esta mañana deseo hablar, es de este deber específico que deseo hablarte mucho más a ti, varón, mucho más a ti, hombre. Es de este deber que quiero comunicar más específicamente esta mañana. Si eres un hombre soltero, yo ruego que esta predicación sea para ti como un vaciado de columnas, para que puedas edificar tu futura casa, tu futuro hogar. Pero si eres casado, esta predicación, ruego al Señor, sea para ti, como lo ha sido para mí, como el reforzamiento de columnas agrietadas, de columnas que pueden estarse resquebrajando por causa de que muchas veces vaciamos mal o vaciamos con insuficiencia de materiales o los materiales no adecuados esas columnas. Y debemos comenzar diciendo, debemos comenzar comunicando que para nosotros los esposos y para los solteros, esta sección, la palabra clave es amor. La palabra clave, maridos, deben amar a sus esposas. Lo primero que creo que debemos preguntarnos es, ¿qué es el amor? Eso es lo que creo
que debemos preguntarnos: ¿qué es verdaderamente el amor? Depende de lo que entendamos que es amor. Escúcheme, depende de lo que usted entienda que es amor. Bueno, de tal manera amaremos a nuestras esposas. Este mundo parece que cada quien tiene un concepto diferente de lo que es amor. Usted puede preguntarle allá afuera 15, 20 personas y todas pueden parecerse en algo, pero todas tendrán razones diferentes, podrán darse. Pero la verdad es que son conceptos distorsionados acerca de lo que es el verdadero amor. Esto parece ser tonto. Esto parece aparentemente ser tonto. Pero en realidad hay muchos hombres que creen amar cuando en realidad no están amando. Repito. Hay muchos hombres que creen estar amando cuando en verdad no están amando. Para muchos el amor es una emoción misteriosa, una emoción que nos llega de un momento a otro. Es como, a veces dicen por ahí, como un clic, como algo que te llega, pero que no sabes ni de dónde viene ni por qué viene. Alguien dijo una vez en broma, está complicado esta parte, es como un trabalengua, escuche. Dice que el amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Repito, es como un trabalengua. El amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Pero la verdad es que muchas veces, muchos de nosotros creímos de esta forma, aunque no lo entendamos. Pero algo más lamentable, parece que algunos todavía siguen creyendo así. Las Escrituras no describen, no presentan el amor como un sentimiento o una emoción. Las Escrituras no hacen eso. El pasaje más conocido en las Escrituras acerca del amor es Corintios 13. Búsquelo allí rápidamente. Dice el apóstol Pablo, Corintios 13, desde el verso 4 hasta el 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Si nos fijamos bien, el apóstol está usando una serie de verbos. El apóstol está usando una serie de verbos, no de sustantivos. Y digo esto porque son los verbos los que denotan y los que hablan acción. ¿Recuerdan la primaria? El verbo es la palabra que nos indica la acción del sujeto. Entonces podemos decir que el verbo es igual a acción. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios define el amor en su palabra en términos de lo que hacemos y no de lo que sentimos. Por tanto, el que ama hace algunas cosas, pero también deja de hacer otras. Hombres, de modo que si queremos, escucha bien, evaluar la calidad de nuestro amor, si usted que está casado quiere evaluar la calidad de su amor para su esposa, no podemos hacerlo en base a lo que sentimos o nuestras emociones, sino basados en lo que hacemos por ellas. Lo que como esposo hacemos y por qué lo hacemos es lo que evidenciará cuánto la amamos. Ahora volvamos a nuestro pasaje en Efesios, el cual nos dice el deber fundamental de los esposos, pero no de todos los esposos, de los esposos creyentes, cristianos, que es amar a sus esposas. Es decir, hay algo que usted, esposo creyente, debe hacer
por su esposa. Y nos preguntamos, ¿qué es eso que dice Pablo que debemos hacer por ellas? ¿A qué se refiere Pablo cuando nos dice que debemos amar a nuestras esposas? Pablo responde categóricamente: lo que hace Cristo con la suya. Eso dice Pablo. ¿Quieres amar a tu esposa como dice la Biblia? Pues debes amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Cristo se entregó. Cristo se sacrificó a sí mismo por ella. Cristo la amó con amor purificador. Cristo la cuida y la sustenta. Cristo la amó con un amor inquebrantable. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Cristo hizo y sigue haciendo estas cosas? El texto responde: para santificarlas. Así que veremos 5 puntos. En primer lugar, el amor que se sacrifica. En segundo lugar, el amor que purifica. En tercer lugar, el amor que cuida. En cuarto lugar, el amor que no se rompe. Y en quinto lugar, algunas motivaciones para amar a nuestras esposas. En primer lugar, el amor que se sacrifica. Dice el texto que Cristo se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó por ella. Para lograr la santificación, Cristo entregó su propia vida en la cruz. Derramó su sangre en el Calvario. Hasta ese punto, Cristo amó a la iglesia. Ningún sacrificio fue tan grande para Él como para despreciar, salvar y santificar a su iglesia. Esta fue la razón por la que Él dejó su trono en los cielos y se vistió con ropaje humano. Vino a la tierra en forma de siervo y estando en la condición fue malentendido, golpeado, escupido, rechazado, vituperado y finalmente clavado en una cruz. Y ahora el apóstol nos manda y nos dice: maridos, así, de esa manera es que debemos amar a nuestras esposas. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, que Cristo no estimó el ser Él igual a Dios como algo a lo que Él debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí sin pecado, y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir crucificados por nuestras esposas? Una gran pregunta. El sacrificio de Cristo fue producto de su gracia, porque la gracia es parte de su carácter. Es su sacrificio para nosotros, para su iglesia, es un don, es un regalo que Dios hizo en la cruz a favor nuestro. ¿Acaso usted o yo merezco usted ser perdonado, limpiado, llevado a su reino sin precio alguno? Definitivamente no. Pero Cristo no se sacrificó para los agradables o los dignos, sino para los desagradables y los indignos. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor ¿en qué? En que siendo nosotros aún pecadores, ¿qué sucedió? Que Cristo murió por nosotros. Varones, esta es la medida y la maravilla del amor de Dios. Pero muchas veces, en medio de nuestros corazones, nuestros conflictos diarios, luchamos con estos textos porque seguimos amando a la manera que el mundo ama. Y eso sin duda traerá serios problemas al matrimonio. ¿Cómo ama el mundo? Pues el mundo ama, hablándole directamente a los hombres, el mundo ama a una mujer por causa de tu atractivo físico. O la ama por su inteligencia, o la ama por su prestigio,
por su fama, por su dinero, por alguna otra característica positiva. El mundo ama solamente a aquellos que el mundo mismo estima dignos de ser amados. Y esa clase de amor es inestable, es débil. Yo no estoy diciendo que debes buscarte a alguien que físicamente no te guste. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que debas casarte con una persona que no tiene dinero o que pueda tener algo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que esas cualidades no son el fundamento para casarte. Porque tan pronto ella pierde esa característica y esa cualidad, ¿sabes lo que sucederá prontamente? También desaparecerá ese sentimiento. Y es debido a que esa clase de amor es inestable, poco firme. Y eso es que los matrimonios, y por eso es que los matrimonios están fracasando. Parece que tan pronto nuestras esposas pierden atractivo por lo que les vimos al inicio de nuestro matrimonio. Cuando ellas parecen perder esto, parece que comenzamos también a dejarlas de amar y algo como que se va desvaneciendo. Miren, si Dios amara como el mundo ama, no lo amaría ni a usted ni a mí. No nos amara, porque no hay nada bueno en nosotros. Hombres casados y solteros, escuchen. Usted podrá preguntarse, ¿cómo un hombre como yo entonces, lleno de defectos, lleno de debilidades, lleno de limitaciones, puede amar como Cristo ama? Una buena pregunta. Es decir, ¿cómo hacemos entonces para que nosotros podamos amar con ese mismo amor, con esa misma entrega, con ese mismo amor sacrificial con el que Cristo ama? Y la verdad es que no podemos amar como Él ama. No podemos llegar a amar como Él ama. Pero ¿sabe qué? Sí podemos amar con la misma clase de amor que Él ama. Repito, no podemos llegar a amar con la capacidad que Cristo ama, pero sí podemos amar con la misma clase de amor que Él ama. Y por eso es que me dirigí a los creyentes, me dirijo más específicamente. Por eso es que le venía hablando acerca de la llenura del Espíritu y de lo que podemos cosechar a partir del verso 21 y lo que Pablo está diciendo. Si Dios no nos capacita, si Dios no nos da de su Espíritu, no podemos amar como Él ama. En otras palabras, no podemos llenar la medida del amor de nuestras esposas. No podremos satisfacerlas completamente, pero lo que sí podemos y debemos es imitar a Cristo en el ejercicio de nuestro amor hacia ellas. Eso sí debemos, eso sí podemos. Con el mismo amor que Cristo ama a la iglesia, usted y yo podemos y debemos amar a nuestras esposas. Podemos amarlas con el amor ágape. Y solo el creyente puede ser capacitado por el Espíritu Santo. Dios no nos da la capacidad de amar como Él ama, pero sí nos capacita para amar con el amor que Él ama. Hombres, Dios no nos manda a amar a nuestras esposas por lo inteligentes o prestigiosas que sean. No. Dios nos manda a amarlas porque es nuestro deber. El puritano Richard Steele dijo al respecto: todas las esposas tienen derecho a ser amadas por sus esposos, sean ellas hermosas o feas, sean ricas o pobres, sean sumisas o rebeldes. También es cierto que la voluntad de Dios es que un esposo admire a su esposa por su belleza, por su amabilidad, por su buen trato, por ser amigable o por alguna otra cualidad positiva. Y aunque tales cosas traen deleite en el matrimonio, traen gozo, traen alegría a la vida matrimonial, aún esas cosas no son el vínculo, el fundamento del matrimonio. No lo son. Por eso dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse. Es decir, quítese un ropaje y póngase el otro. Vístase de ¿qué? De amor.
que es el vínculo perfecto. Hombres, si aún desaparecen todas las virtudes positivas que ellas puedan tener, tú y yo debemos seguirlas amando. Aunque desaparezcan todas, tú y yo estamos en el deber de amarlas como Cristo amó la iglesia. Porque la clase de amor sacrificial con la que debemos amar y que somos capacitados a amar tiene un poder restaurador, sanador. El amor sacrificado y abnegado del esposo siempre debe ser mayor. Y cuando estamos capacitados por la llenura del Espíritu y empezamos a amarla con el amor ágape que solo Él puede darnos, entonces podremos restaurar y sanar nuestros matrimonios. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no porque ellos lo merecieran, se acercó Él a lavarle los pies. Cristo de esa manera les estaba amando. Cristo les estaba sirviendo, y no en base a sus sentimientos, sino a su propia naturaleza amorosa. Cristo nos mostró un amor que excede todo conocimiento. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿No es esto amor sacrificial? Hombres, nuestras esposas siempre tendrán la necesidad de ser amadas, y nuestro amor debe accionar sin considerar merecimiento o dignidad en ellas. No se trata de cuánto ellas se puedan ganar nuestro amor o el deber de amarlas. Es que debemos amarlas. Segundo lugar, el amor que purifica. Versos 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Les agradezco puedan tener paciencia. No es un tema que debamos mirar a vuelo de pájaro. Creo que hay que mirarlo, como dicen algunos, con mirada de gusano, más escarbando. Para los esposos, el amor que purifica. Para los esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia equivale a amarlas con un amor purificador. El amor de Cristo no se limita a condenar el mal en sus hijos. Cristo no está para vivir condenando el mal en sus hijos, sino que procura también limpiarnos de ese mal. El amor de Cristo por su iglesia no le permite estar a gusto o satisfecho con cualquier pecado, impureza moral o espiritual de la iglesia. Él no está satisfecho con eso. Isaías 1:18 nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También nos dice en la oración, en Juan 17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Y qué es santidad sino pureza? Muchas veces los esposos cristianos pasamos por alto este principio. Muchas veces nosotros descuidamos el principio de poder purificar nuestras almas porque estamos entretenidos luchando con pecados que ya debimos haber dejado. Al respecto, Luke Priolo en su libro Un marido integral dice lo siguiente: muchos cristianos, cuando luchan con su pecado, en realidad no tienen lucha alguna. Suelen decir, yo estoy luchando con mi pecado, pero en verdad no están luchando nada. Ellos simplemente confiesan su pecado delante de Dios, oran para que Dios les ayude a cambiar y rápidamente se van, esperando que Dios de alguna manera les infunda
una super gracia especial que los capacite para que nunca más vuelvan a cometer ese pecado otra vez, pero sin esfuerzo alguno. Sin esfuerzo alguno. Por supuesto que la santidad es un atributo de Dios y la santificación es un acto de Dios, pero la santificación es un proceso en el que usted y yo cooperamos, estamos involucrados. Nuevamente Luprio lo dice, la palabra de Dios es necesaria para producir cambios duraderos en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma la Escritura, mira lo que hemos internalizado en medio de esa lectura de nuestros estudios, de la memorización, y de esa manera va cambiando, transformando nuestras vidas desde adentro. La espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios, que es la palabra de Dios. Ese es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Ese es el instrumento que usa para purificar nuestras vidas a través del meditar, de leer, de ser instruidos, de profundizar en la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hombres, solo por medio de su palabra es que tendremos la mente de Cristo. No podemos pensar como Cristo si su palabra, la que ha exhalado, no está en nuestras mentes. Es imposible. Y teniendo su palabra en nuestras mentes es que usted y yo podemos, ¿sabe qué? Purificarlas. Purificar nuestras esposas. Yo no estoy quitando la responsabilidad que individualmente tienen cada una de las mujeres. No estoy quitando la responsabilidad de nuestras esposas y las solteras, no lo estoy haciendo, sino que Cristo ama a su iglesia con el propósito de santificarla. Y tú y yo, en sí mismo, no las haremos más santas. Tú y yo en sí mismo no vamos a lograr eso. Solo lo vamos a lograr por medio de la palabra purificadora que el esposo lleva a la mente y al corazón de la esposa. El objetivo que tienen las Escrituras en nuestra santificación acá en la tierra es que cuando venga el Señor, cuando nuestro Redentor, nuestro amante Salvador, regrese, nos encuentre aptos para ser presentados a Él. El amor de un esposo solo quiere y busca lo mejor para su esposa. No se tolera a sí mismo verla que se corrompa, que se desvíe y quedarse inerte sin hacer nada. Eso no hace un esposo. Te pregunto, ¿qué estamos haciendo para purificarla? ¿Qué estás haciendo, esposo, para hacer esto? ¿Cómo la estás preparando para presentarla a Cristo? ¿Cómo te preparas tú? Cuando un esposo se queja de manera prolongada por la deficiencia de su esposa, lo primero que hay que revisar es su liderazgo. Cuando vemos hombres quejándose permanentemente por sus esposas, lo primero que hay que evaluar es nuestro liderazgo. ¿Qué hacemos nosotros para ayudarlas en esa santificación? Debemos evaluar nuestro liderazgo. Si usted y yo no estamos ayudando a nuestras esposas para el avance de su santificación y sus debilidades, no la estamos amando bíblicamente. No la estamos amando como el Señor nos manda que debemos amarlas. Y esto requiere de sacrificio, esto requiere de esfuerzos. Lo que hablamos en el primer punto, que Cristo sacrificó su vida por ella. Cristo no le dio a su esposa lo que ella deseaba, sino lo que ella necesitaba. Cristo pudo haberle dado bienes materiales, a cántaros pudo hacerlo. Pudo haberla hecho bella físicamente, en un sentido. Pero Cristo, ¿sabe qué? Le dio su vida. Él le dio su propia vida. Si realmente amamos a nuestras esposas, tendremos que sacrificar algunas cosas. Tendremos que sacrificar, sobre todo en nuestro tiempo. Tenemos que estudiar más profundamente las Escrituras. Tenemos que sentarnos más diariamente con ellas, conversar con ellas,
darle una perspectiva bíblica en todos los asuntos de la vida. En ocasiones debemos encargarnos aún de nuestros hijos para que ellos puedan dedicarse también a la lectura y a la oración. Cuando tomemos una decisión en nuestras casas que vayan a afectar allí nuestro matrimonio, nuestra familia, debemos explicarles un principio bíblico o alguna base por la cual nosotros estamos tomando esas decisiones. Debemos proveerle de recursos, debemos proveerle nosotros, hombres, a ellas de algunos libros y ayudarles a cómo usar eso para el avance de su santificación, de su purificación. Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el de Cristo por su iglesia, va a procurar de manera continua ayudarla a purificarse de cualquier impureza o vicio. Cuando el esposo ama como Cristo, se esforzará en protegerla de la contaminación del mundo, proteger su santidad, su virtud, su pureza, de todas las formas posibles. Nunca la inducirá a hacer algo insensato. Nunca la expondrá a algo que no sea bueno para ella. Nunca. También quiero decirte a ti, soltero, escucha, solteros, si tienes planes o estás a punto de casarte, y comprometes la pureza sexual de esa hermana, déjame decirte que tu amor no es más que la lujuria del mundo. Para los que se quieren casar, los solteros, si usted, varón, compromete la pureza sexual de ella, usted está amando con la lujuria que el mundo ama. Y ese no es el amor de Cristo. Y eres un candidato para ser un esposo altamente egoísta y orgulloso. Ahora quiero preguntar o decir a los casados, ¿cómo estás contribuyendo en este proceso de santificación de tu esposa? ¿Estás tú creciendo en tu propia santificación para ayudarla? ¿O solamente te airas con el pecado de ella cuando la ves pecando y no haces nada para ayudarla? Hay hombres así. Hay hombres que solamente se airan y no hacen nada por ella. Al respecto, dice Richard Baxter, escuchen esto, despiértese allí. Dice, el que se casa con una mujer coja no puede molestarse con ella cuando cojee. Te casaste con ella y tú sabías que era coja. Ahora no te molestes porque ella cojea. No te molestes porque ella ahora debe ir más despacio. Seamos pacientes. En medio de esa lentitud, cuando surjan las manchas, es decir, cuando surjan los problemas, lo que no debemos hacer es volver eso a un ring de boxeo. No podemos pelear. ¿Se imagina a Cristo peleando con su iglesia? ¿Usted se imagina a Cristo diciéndole y reclamándole y gritándole con voz de trueno? Yo no me imagino eso. Sé que mi Señor disciplina, pero aún eso lo hace hermoso y perfecto. Somos responsables de presentarla como una esposa santa y sin mancha. Dice el pastor John MacArthur, para cerrar este segundo punto, cuando un hombre ama a una mujer, la pureza de esa persona es su interés supremo. Repito, cuando un hombre o cuando un esposo ama a su esposa, la pureza de ella será su interés supremo. Tercer lugar, el amor que cuida. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Para que el amor del esposo
para que tu amor y mi amor sea parecido al amor de nuestro Señor por su cuerpo, por su iglesia. Ese amor debe caracterizarse por un cuidado afectuoso, amable y tierno con ella. Y el límite es que el esposo cuide de ella como si ella fuera su propio cuerpo. Es como tocar tu brazo y tocar el de ella. Es como tocar tu pecho y tocar el de ella. El esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues de esa misma manera, en un sentido, también ellas son nuestros cuerpos. Hendrickson dice al respecto: el pensamiento de Pablo es que el esposo llegue a amar a su esposa con un amor que llegue al sacrificio voluntario, tal como el amor de Cristo por su iglesia. ¿Quién obligó a Cristo? ¿Quién obligó a Cristo a morir por su iglesia? Nadie. Él se ofreció, Él se dio a sí mismo. Y ese es el modelo para ti y para mí. Un amor voluntario, un amor sacrificial, pero voluntario. Sigue diciendo Hendricks: los esposos deben amar a sus esposas por lo que ellas son y ayudarlas a hacer lo que ellas deben ser. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Hombres del Señor, ellas son una íntima unidad con nosotros. Y solo cuando usted y yo, cuando tú, hombre, cuando yo asimilamos, entendemos, comprendemos esta misteriosa verdad que Pablo revela, es cuando entonces amaremos a nuestras esposas sin titubear. Pero también la sustenta. Es decir, suplimos su alimento, sus necesidades básicas y, si es posible, un poco más. Ellas pueden ayudar en el sostenimiento económico de nuestras casas, pueden hacerlo. Ellas pueden ayudarnos en esta tarea. Y cuando no desatiendan su labor como esposa, su labor como madre, que son su prioridad, entonces podremos avanzar. Repito, ellas pueden ayudar en el sostenimiento económico del hogar, siempre y cuando no desatiendan las responsabilidades primarias, su compromiso como esposa y como madre en la crianza de sus hijos. Somos nosotros los hombres los responsables directos de la provisión material de nuestras casas. Es innegable que en nuestros corazones como hombres debe descansar en que el Señor es quien provee. Eso es una verdad, es así. Pero algunas veces vemos hombres abusando de este principio. Algunas veces vemos a hombres que evaden sus responsabilidades y las cargan en otros. Déjenme decirles que esto ha de traer muchos problemas en el matrimonio. Este sustento debe hacerse con un generoso, esmerado y constante, comprensivo cuidado. No es que vamos a llegar a nuestras casas: ahí te dejé el mercado para que no le digas al pastor que no te doy comida. No, nunca. Es nuestro deber. No es una hazaña lo que estamos haciendo. Es nuestro deber. No puedo llegar a mi casa con la provisión, con mi responsabilidad, y todos los días voy a encontrar a mi esposa aplaudiéndome porque yo hice lo que debía hacer. No, hermano, no es así. Nuestra mayor preocupación diaria debe ser nuestro precioso tesoro, que son ellas. La forma como aún llevamos el sustento a nuestras casas debe ser tierna, debe ser amorosa, porque nadie aborreció jamás su propia carne. El pastor John MacArthur dice también al respecto: el matrimonio bienaventurado y bendecido es aquel matrimonio en que el esposo ama con cuidados sin límite, ayudándola a crecer delante de Dios y de los hombres. Y añade: algo anda mal, muy mal,
si nuestras esposas son consideradas como solo cocineras, amas de casa o acompañantes sexuales nuestras. Ellas son un tesoro inmenso dado por Dios con el propósito de ser amadas, atendidas, sustentadas y cuidadas. Eso dice John MacArthur. Y aún en las discusiones, usted y yo no debemos aprovecharnos ¿de qué? De nuestras fuerzas, de nuestra voz más fuerte, para amedrentarlas. Debemos frenar nuestros impulsos, recordando que ellas están hechas de un material mucho más frágil. Eso dice Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La razón de este tierno cuidado de Cristo es que todos somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y huesos de sus huesos. Por eso es que Él nos cuida y nos sustenta. Cristo nunca deja de cuidar tiernamente su iglesia. Cristo nunca deja de cuidar su cuerpo. Cristo nunca deja de cuidar sus miembros. Siempre estamos bajo la constante vigilancia. Siempre estamos bajo sus ojos. Él siempre mira su iglesia. Por eso es que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Y por eso lo hacemos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo está consciente y personalmente ocupado de su iglesia. ¿Y tú? Cuarto lugar, el amor que no se rompe. Verso 31. Por esto dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Para que imitemos amar con la clase de amor que Cristo ama a la iglesia, nuestro amor definitivamente debe ser inquebrantable. Aquí llegamos al clímax o la cima de lo que el apóstol Pablo ha venido hablando. Amada iglesia, el principio que Dios ha establecido en ese texto para el matrimonio permanece hoy, no ha cambiado. No ha variado, su palabra es inmutable, no cambia. Desde Adán hasta hoy, la permanencia y unidad en el matrimonio siguen vigentes. Siguen vigentes, no cambian. Por una parte, una de las barreras más grandes para el éxito del matrimonio es que uno o ambos cónyuges deben dejar a padre o madre. Eso es un obstáculo cuando no se hace. Es una gran barrera cuando eso no se lleva a cabo. En el matrimonio una nueva familia empieza. En el matrimonio una nueva relación comienza. Y deben cortarse lo concerniente a la autoridad y las responsabilidades que antes se tenían. Nuestros padres siempre deben ser amados, tenidos en cuenta y cuidados. Sin duda, siempre. Pero ya no controlan la vida de los hijos que están casados. No. El pastor Julio Benítez dice al respecto: cuando no se rompe el cordón umbilical que nos unía a nuestros padres y seguimos dependiendo de ellos mientras nos hemos unido en una sola carne con nuestra esposa, difícilmente podremos protegerla, cuidarla y guiarla. Eso dice el pastor Julio Benítez. Hermanos, hombres, es crucial entender que nuestro corazón debe estar entregado por completo a nuestras esposas. ¿Esto implica que debemos dejar de honrar a nuestros padres? No. Lo que está indicando es que ya ellas ocupan el primer lugar en nuestros corazones, sin dejar de honrar a nuestros padres. Se unirá, que en el griego tiene el significado literal de pegar, de juntar con cemento. Eso es lo que quiere decir se une, en una sola carne. El apóstol nos está comunicando, fíjense bien, que nuestras relaciones familiares, paternales son cortadas. Son cortadas. Y ahora somos adheridos a nuestras esposas de forma inseparables.
Es como que si lo agarraran con su esposa y le vaciaran cemento desde aquí hasta abajo y andáramos así. Esa es más o menos la idea que da. Es inseparable. Rompemos unos vínculos para establecer otros. Pero la diferencia es que estos vínculos son obligatorios y mayores. Por otra parte, Dios siempre ha detestado el divorcio. Y la razón es porque destruye algo que Él mismo ha establecido. Por eso es que el punto 4 se llama el amor que no se rompe. Hendrickson dice al respecto: el lazo entre esposo y la esposa es más fuerte que cualquier otra relación humana, siendo superior aún más que la relación de los padres e hijos. Se establece, por tanto, que hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Una sola carne. Esta unión, dice Hendricks, esta unidad se refiere a la unión, a la intimidad sexual en un sentido muy real. Ellos ya no son dos, sino uno. La unión íntima de la que el apóstol nos habla aquí es tan profunda que los dos son considerados una sola carne. Cito nuevamente a Hendricks. Al considerar el hecho del acto íntimo, presten atención, ya casi estamos terminando, ya casi. Al considerar el hecho del acto íntimo, vemos que tal acto figura en un contexto de amor tan profundo, tan abnegado, tan tierno y puro, que es este amor paralelo al modelo de Cristo y la iglesia. No existe más noble descripción de la relación entre un esposo y su esposa. El apóstol nos muestra que la vida cristiana abarca todas las fases de la vida sin excluir nuestra sexualidad. No la excluye. Iglesia, esta unión es tan profunda, tan inseparable a los ojos del Señor, que debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para evitarla. Todo. Tanto esposos como esposas no deben apresurarse a proceder a un divorcio a causa de faltas cometidas. No. Ni siquiera en caso de infidelidad. Ni siquiera. Así como Cristo no se separa de los creyentes que pecan contra Él, los esposos no deben separarse de sus esposas aunque ellas pequen contra nosotros. Esa es la clase de amor con la que Cristo ama a su iglesia. Hermanos, así como el cuerpo de Cristo es indivisible, el diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea también indivisible, que sea inquebrantable. En quinto lugar, y ya para finalizar, motivaciones para amar a la esposa. Verso 32, 33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya para ir finalizando, vemos que el apóstol nos viene hablando acerca de la ordenanza del matrimonio, en el cual dos personas llegan a ser tan íntimas que en cierto sentido llegan a ser uno. Llegamos a ser uno. Definitivamente grande, dice el apóstol, es este misterio. Pablo nos revela que el misterio que estaba oculto, inconfundible, es el lazo existente entre la relación de esposo y esposa y Cristo y su iglesia. Ese es el misterio que Pablo está revelando. El misterio revelado es la comparación que se hace del matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. La unión de la relación de Cristo y la iglesia es de tal magnitud que no existe en el mundo otra analogía parecida que el matrimonio. No hay nada que se pueda comparar a la relación Cristo-iglesia que esposo y esposa. Hermoso, grandioso. Qué regalo nos ha otorgado el Señor. Y el maravilloso Dios, el Creador,
y sustentador de todas las cosas, ha decidido revelar y reflejar esta relación Cristo-Iglesia a través de ti, hermano, a través de ti, hermana. Ha decidido revelar, ha decidido mostrarse a sí mismo a través del matrimonio, de la familia. Y lo hace acá en la tierra. Es para hoy. No podemos esperar más. Debemos solventar nuestra situación. Debemos seguir adelante, debemos avanzar. No podemos dejar que la forma en que el mundo ama nos invada tanto el corazón y la mente que no podamos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, no podemos amar como Él ama. No podemos, pero sí podemos amar con el amor que Él ama. Y necesitamos esforzarnos. Necesitamos sumergirnos en su palabra. Necesitamos buscarle en oración. Necesitamos ejercitarnos en la piedad. Debemos hacer todas estas cosas para el bien de nuestro matrimonio y así podemos reflejar esa unidad gloriosa, maravillosa de Cristo y su iglesia. Cuánta bondad hay para los que ya estamos casados. Cuánta bondad de parte de Dios. Ya para finalizar, quiero repetir esto. Y el maravilloso Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, ha decidido revelar y reflejar la relación Cristo e iglesia en la tierra por medio del esposo y la esposa. De modo que mediante el poder de Cristo, iglesia, el matrimonio sea capaz de funcionar más gloriosamente, brindando a ambos verdadera felicidad, bendiciendo a la humanidad y sobre todo dando gloria al Creador. Vamos a ver. Señor, bendito sea tu nombre. Gloria a ti por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por hacernos parte de ese cuerpo maravilloso, de ese misterio revelado tan glorioso. Gracias, Señor. Que tu palabra también, Señor, pueda servir para que el que no ha creído pueda, Señor, ser insertado, Señor, a ese cuerpo glorioso, universal, indivisible. Yo te ruego, Señor, que los que aún no te conocen, por la gracia de Dios, puedas atraerles y puedas soplar vida en ellos. Bendice los matrimonios de nuestra iglesia. Bendice nuestras vidas familiares. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a nuestras esposas, a nuestros hijos a tus pies. Ayúdanos a abandonar el orgullo y el egoísmo. Ayúdanos a rendirnos más a ti, sujetarnos más a Cristo, quien es nuestra cabeza. Y así ellas podrán sujetarse más a nosotros. Ayúdanos. Requerimos tu asistencia. Requerimos tu ayuda. Requerimos tu dirección. Requerimos que nos capacites en esta ardua pero hermosa tarea del matrimonio. Queremos intentar parecernos a Cristo y la iglesia. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús.